Lu, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Fue una introducción absolutamente inesperada, pero sí, no sabíamos entretenida. ¿Cómo andan? Buenas tardes a todos, todas en el estudio, a los oyentes y a los trabajadores de la Radio de las Madres. Bueno, Lu, lo primero que quiero preguntarte es tu último tuit, que tiene que ver con la visita a los genocidas. Y con una consigna que me parece muy clara, y en esto de poner claridad sobre la oscuridad, es algo que están tuiteando, que es los genocidas adentro de la cárcel, los amigos de Astiz afuera del Congreso. Contame un poquito qué es lo que están impulsando, lo que estás impulsando vos. Bueno, primero decir que efectivamente están pasando muchísimas cosas en nuestro país y que supongo que conversaremos de varias de ellas, pero en este océano de cuestiones todas muy importantes, tratamos de que no se pierdan algunas como esta, que de hecho la semana pasada habían sido parte de la agenda pública, ¿no? Que es que 6 diputados nacionales de La Libertad Avanza fueron a visitar a genocidas condenados por delitos de lesa humanidad. Esos 6 diputados de La Libertad Avanza fueron quienes llevaron adelante esta visita, pero bueno, también obviamente entendemos que autorizados por Martín Menem, con el impulso de un gobierno que tiene una vicepresidenta que es no ya negacionista, sino apologista de la dictadura, bueno, una serie de cuestiones, una visita a un penal que fue autorizada por Patricia Bullrich, y para nosotros desde la Cámpora es muy importante insistir con que tenemos que alcanzar la expulsión de estos 6 diputados. Son 6 parlamentarios que rompieron su compromiso con la democracia en la medida que fueron a visitar genocidas. Y esto que vos decías, de esta consigna que planteamos, que es los genocidas adentro de la cárcel común y los amigos de Astiz afuera del Congreso, bueno, hablemos de las dos cosas. Los tipos que están hoy todavía dentro de la cárcel, a quienes fueron a visitar, son genocidas condenados por secuestrar, torturar, violar, robar bebés, arrojar personas desde los vuelos de la muerte al agua, desaparecer. Todavía hoy callan dónde están los desaparecidos, es decir, siguen incurriendo además en ese delito por el cual fueron condenados. Muchos de ellos además empezaron a cumplir su condena muchísimo tiempo después, digamos, es una condena que incluso fue alcanzada muchos años después de que retornó la democracia en nuestro país, ¿no? En este sentido, las políticas de memoria y verdad y justicia impulsadas por el kirchnerismo fueron fundamentales, pero este es un patrimonio de toda la sociedad argentina, el consenso en torno al repudio a la dictadura. Entonces, el único lugar para los genocidas es la cárcel común. Estos no son pobres viejitos, sino que son tipos que atentaron contra toda la humanidad por los delitos que llevaron adelante y que todavía hoy siguen justificando en la medida que callan dónde están los desaparecidos. Entonces, para ellos, la cárcel común. Y para quienes los fueron a visitar, bueno, no hay otro lugar que no sea la expulsión del Congreso. Esto no puede perderse o dejarse silenciar entre tantos temas que son muy importantes. Por eso es clave que insistamos. Y bueno, además, la Radio de las Madres es un lugar fundamental en el que se insiste mucho y por eso nosotros desde la Cámpora queremos reforzar, para darle fuerza también al bloque de legisladores y legisladoras, al bloque de diputados de Unión por la Patria, para que pueda empujar y conseguir la expulsión de estos diputados. ¿Hay en el bloque de Unión por la Patria diferencias de criterio respecto a este tema? No, yo entiendo que no, que hay un consenso en torno a la expulsión. Entiendo que la estrategia parlamentaria tiene que ver con plantear la necesidad de una comisión investigadora para que se pueda lograr la expulsión, pero la postura del bloque de Unión por la Patria, y no quiero hablar por ellos, pero por lo que yo entiendo, y hablo con mis compañeros y compañeras, con Paula Penaca, secretaria parlamentaria del bloque, es que estos tipos tienen que estar afuera del Congreso. Y respecto a los residuales del radicalismo, cuyo presidente Raúl Alfonsín inició el proceso de juzgar genocidas en la Argentina, ¿qué dicen al respecto? Me imagino que no puede haber otra posición que no sea la de votar la expulsión de estos 6 diputados y diputadas, y que no puede pasar mucho más tiempo. A pesar de eso, hay mucha gente que lo deja pasar como, bueno, se equivocaron. Está la palabra de Mazot, por ejemplo, diciendo barbaridades como, bueno, lo condeno pero no expulso, esta cosa de que estoy en contra pero no castigo. Y después hay algunas palabras, como una de las diputadas que visitó. Yo era muy joven para saber sobre esa época. Vos, una persona muy joven, sabes perfectamente qué pasó en esa época. No puede ser una excusa. Eso incluso tiene una gravedad mayor, ¿no? O sea, para ser diputado, como mínimo, tenés que haber estudiado un poco de historia y saber qué sucedió en la Argentina. ¿Qué opinión te merece cuando escuchás ese tipo de justificaciones? Primero, dos cosas.
Respecto a esa declaración, me parece que nos toman por boludos. Es imposible que alguien no sepa que alguien que ejerce una diputación nacional no sepa quién es Astiz. Alguien que va a un penal a visitar a estos tipos, imagino que entiende a qué va. Y si no sabía, la verdad es que me parece igualmente grave que hayan llevado adelante esta acción. Pero ponele que, y hablemosle a pibes y pibas que puedan estar escuchando esto, que quizás de verdad puedan ser más chicos y quizás no tengan tan claro, más allá de que efectivamente están en contra de lo que puede haber sido un acto, un delito de lesa humanidad. Contémosles un poco quiénes son. Entonces, Alfredo Astiz, uno de los genocidas a los que fueron a visitar, era conocido como el Ángel de la Muerte, un tipo que marcó a las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo para hacerlas desaparecer, que se ocupó de que secuestren a religiosos y a familiares que pedían por sus familiares desaparecidos en la iglesia de Santa Cruz. Otro de estos tipos a los que fueron a visitar era conocido por los propios detenidos como el violador oficial, porque era quien llevaba adelante más seguido violaciones contra las detenidas. Estos son los tipos a los que fueron a visitar. Personas que robaron bebés, personas que secuestraron, que, de nuevo, insisto, que desaparecieron personas y que todavía hoy se callan, y por eso hay tantos compañeros detenidos desaparecidos que no sabemos dónde están. Entonces, estas son las personas a las que fueron a visitar. Y no es cierto que ninguno de esos diputados pueda haber llevado adelante esa acción sin saber a qué estaba yendo. Sí te concedo que puede haber pibes y pibas mucho más chicos que no sepan, y que me parece que es importante contarlo, porque estoy segura que en la medida que uno lo cuenta más y mejor e insiste, vamos a seguir coincidiendo en que el único lugar para estos tipos es la cárcel común. Respecto a la intervención de Nicolás Massot, los temas de derechos humanos deberían ser temas en que Nicolás Massot guarde prudente silencio, porque él pertenece a una familia cuyo tío Vicente Massot, socio de su padre, además, director de la nueva provincia de Bahía Blanca, fue procesado por cómplice de los crímenes de lesa humanidad. Es decir, yo a Massot le recomendaría, Massot, hablas de muchas cosas, de estos temas no hables, porque portás un apellido, Nicolás Massot, que es como portar el apellido Macera para hablar de derechos humanos en la Argentina. Bueno, pero es el sobrino, ¿no? Es el sobrino, pero participa de las ideas de su propia familia, nunca las ha condenado. Un poco escuchándote, Lu, esta claridad en lo que expresás, y que me parece muy valioso que lo puedas expresar con tanta claridad. Es cierto que es una excusa muy banal la de la diputada Rieta, que ojalá puedan expulsar del Congreso Nacional, porque ella también es hija, ¿no?, de un ex genocida o un ex, digamos, participante de la última dictadura cívico-militar. No puedo escucharte decir que el consenso democrático de memoria, verdad y justicia vino a través de la derogación de las leyes de impunidad, de obediencia debida y punto final, que valientemente Néstor Kirchner, cuando asumió, anuló, y que eso devolvió la palabra y rompió con 20 años de silencio, que el propio menemismo, y Martín Menem es presidente de la Cámara de Diputados, indultó a estos genocidas que están condenados por delitos de lesa humanidad. Y Massot era vicecanciller. Exacto. En ese mismo. Pero no Massot, no este chico, el tío. Sino el tío. No puedo dejar de pensar que cuando decís que eso es un consenso democrático, que en estos 40 años de democracia hemos sabido construir entre todos y todas, no linkearlo con lo que va a pasar mañana, que es que Cristina Fernández de Kirchner va a ir a presentarse una vez más a Comodoro Pi a enfrentarse a los autores materiales del intento de femimagnicidio o magnifemicidio. Y escuchaba hoy a la mañana a Mayra Mendoza decir que todo tiene que ver con todo, y también hay una ruptura del pacto democrático cuando se intentó perpetrar un atentado contra la integridad física de la entonces vicepresidenta y 2 veces presidenta electa por mayoría popular, cuando se perpetró este intento de fallido, por suerte, milagrosamente, de quitarle la vida a quien era vicepresidenta en ese entonces. ¿Cómo pensás que esto no está instalado en la agenda pública, mediática, como el gran tema del momento? ¿Y por qué crees que hay tantos errores garrafales del Poder Judicial, que separó la autoría intelectual de la autoría material y está cometiendo todas estas cosas muy desprolijas, ¿no? Como que se borró el teléfono de Sabac Montiel y todas esas cuestiones? Totalmente, Mari, concuerdo con lo que acabas de plantear y describir. Mañana va a ser un día muy importante para nuestro país. Cristina Fernández de Kirchner, como bien decís, declara en Comodoro Pi y declara como víctima de un atentado contra su vida.
cuando hace 2 años un tipo gatilló en la cabeza de la entonces vicepresidenta, 2 veces presidenta de nuestro país, y de ese arma que estaba cargada, milagrosamente la bala no salió, pero que efectivamente se le intentó matar. Es un hecho del que fuimos testigos todos. Y fuimos testigos todos porque lo transmitieron las cámaras de televisión, que quien disparó fue Fernando Sabag Montiel, que estaba acompañado de su novia Brenda Uliarte, que tuvieron la complicidad de Nicolás Carrizo, el conocido como el jefe de los Copitos. Y esas son las únicas 3 personas que hoy están sentadas en este juicio oral como acusados. Y nosotros queremos poner la lupa acá, porque esto es lo que vimos en las cámaras de televisión, pero lo que planteamos es que la justicia no está queriendo investigar quién mandó a matar a Cristina, es decir, qué hay más allá de eso que vimos en las cámaras de televisión. Y hay un montón de pistas para seguir. Concretamente, que Revolución Federal, una organización de ultraderecha, ultraviolenta, que apareció pocos meses antes del atentado contra Cristina, que llamaba explícitamente a matar a Cristina. No es una forma de decir, iban a Plaza de Mayo con guillotinas de madera, con los nombres de los dirigentes del Frente de Todos, que decían presos, muertos o exiliados. Realizaban llamamientos en redes sociales que están grabados, captura de pantalla, Twitter Space, llamando a matar a Cristina. Llegaron incluso a describir la mecánica que utilizarían y que fue la que después implementó Fernando Sabag Montiel, y que recibieron financiamiento del Grupo Caputo. El rol de Caputo es, hay que investigarlo, el rol de Milman, el rol de Bullrich. Exactamente. Todo eso no está sentado en este momento en el banquillo de los acusados. Nada de eso forma parte de este juicio oral. Ni la pista de Revolución Federal, ni la pista Milman, que es la de esta mano derecha de Patricia Bullrich, que hoy es diputado nacional, que fue escuchado por un testigo decir, cuando la maten yo voy a estar camino a la costa, que borró su celular, que llevó a sus secretarias a borrar su celular en la oficina de Patricia Bullrich cuando los iban a citar a declarar, pero nada de esto está en el juicio oral. Entonces hay una investigación en torno a la autoría intelectual de este intento de asesinato que no se está llevando adelante. Y además hay indicios muy concretos de que la jueza Capuchetti, que era la que comandaba la investigación, no quiere investigar. El teléfono de Sabag Montiel se borró a las pocas horas del intento de asesinato. Esto es una locura. Imagínense si en Estados Unidos, y te dejo, que quisieron matar a Donald Trump, al tipo que le disparó, a las pocas horas el juez decía, che, ¿sabes que se me borró el teléfono? Pero incluso se entregó un teléfono que no existía al momento del intento de asesinato. Cuando le piden que entregan un celular, se entrega un celular que el modelo no existía al momento del atentado. O sea, se están tomando realmente por giles, a todos lo están tomando por giles. No existía ese modelo de teléfono al momento del atentado y lo entregan. No, y también dijo que perdió uno la mudanza y todavía sigue siendo diputado nacional. Entonces la democracia está un poco flaca, ¿no? Un poco de bueno, y frágil. con esto que vos decías, Mari, hace un rato, de que todo tiene que ver con todo, hay que decir que se llega a ese intento de asesinato a Cristina, por un lado, con estos indicios de una violencia planificada, organizada y financiada, y también con un clima de violencia que alentaron que esas manifestaciones existan, porque los discursos de odio contra Cristina, cargados de una fuerte violencia de género y misoginia, ¿ustedes se acuerdan las tapas de revista Noticias con la cara de Cristina como si hubiese sido golpeada? Sí. Todo ese discurso de odio profundamente violento que desde los medios de comunicación apuntaron a deshumanizar la figura de Cristina, que de la mano de la persecución judicial profundizaron esa estigmatización al punto tal que Sabag Montiel, cuando queda detenido, el que intentó matar a Cristina, pide que su abogado sea el fiscal que le acusó a Cristina en la causa Vialidad, el fiscal Luciani. Entonces todo tiene que ver con todo. Entonces sí, también existió una fuerte campaña de estigmatización con un fuerte componente de violencia de género con Cristina por su condición de dirigente política peronista y mujer, de la que los medios no hablan. Entonces, por eso no cuentan que mañana Cristina va a ir a declarar como víctima. No puedo no preguntarte, porque estamos hablando de violencia de género, no puedo no preguntarte por lo que sucedió con la denuncia hace 9 días de Alberto, aunque, como decimos siempre en este programa, el árbol a veces nos está tapando el bosque, que es la fenomenal crisis de la que estamos sumidos. Pero quiero saber tu opinión en relación a como secretaria de la Juventud Peronista también, ¿no? Ya que era el presidente del PJ Nacional. Bueno, primero, como corresponde siempre, solidarizarse con la denunciante y repudiar los hechos, con la denunciante y repudiar los hechos de violencia, y plantear que efectivamente nosotros podemos elegir indignarnos con casos que por su materialidad y gravedad son los que quizás llegan a las tapas de los medios de comunicación y que merecen todo nuestro repudio, pero que tenemos que poder analizar que la violencia física se alcanza también y por un marco de una violencia machista cotidiana previa verbal. Y en eso, sí, nosotras no podemos
además de repudiar esta violencia por parte del expresidente contra su entonces pareja, no podemos no remitirnos también a la violencia política que entendemos que él ejerció contra Cristina y contra otras mujeres, cada vez que se lo responsabilizaba de algo y él le echaba la culpa en un momento a Fabiola, después ahora a su secretaria y durante todo su gobierno a Cristina. Entonces nosotras también decimos que hay una componente de violencia machista en esa resistencia que él ejerció contra la conducción de una mujer, con esa constante operación para con la figura de ella. Y yo lo traigo porque yo sé que es difícil pasar de hablar de golpes físicos a hablar de esto, que tiene que ver con lo discursivo, con las operaciones, pero si no, nunca vamos a poder entender el fenómeno en su complejidad. Entonces siempre nos vamos a indignar por las cuestiones más extremas y visibles y materiales y no vamos a poder analizar, como en algún momento los feminismos habíamos logrado decir muy fuertemente, que antes de la violencia física existe una misoginia, un machismo cotidiano que a veces parece superfluo o menos. Exactamente. ¿No? Como micromachismo medio y que después llega. Entonces, esto hay que decirlo, porque si no, nunca vamos a analizar el problema en su complejidad. Entonces, creo que esto también nos lleva a eso y permitime decir, por ahí, antes de hablar también de la realidad del país, como decías, que creo que en términos económicos no podemos dejar de analizarla, también decirle, Mari, creo que vas a coincidir a las compañeras, sobre todo a las compañeras feministas, que ni en pedo vamos a bajar los brazos, ni mucho menos dejarnos correr por esta situación, porque además lo que estamos viendo es que ante una denuncia contra un tipo que golpeaba a su mujer, encima los grandes medios de comunicación y los discursos hegemónicos pretenden hacer responsables a las mujeres, o a Cristina, o a las feministas, o a la Cámpora, que porque logró y construyó un protocolo contra la violencia de género, como hicieron muchas organizaciones, que muy bien le vendría a muchos de esos grupos hegemónicos y muchas fuerzas políticas que nos están cuestionando por ser feministas, qué bien les vendría haber llevado adelante algunas de esas herramientas que construimos las feministas. Entonces yo con esto que está pasando, lo que creo es que necesitamos más feminismo y más feministas. Al contrario de lo que incluso algunos cantos de sirena les hacen creer algunos hasta compañeros de nuestros espacios. Que son piantavotos, ¿no? Que estas políticas son piantavotos o que nos pasamos dos pueblos o todas esas cositas que fuimos escuchando. Eso mismo. Clarísimo, clarísimo. Entremos entonces en la violencia que sufrimos todos los días, por ejemplo, en un dato solamente de la realidad. Casi 5 millones más de pobres en el primer trimestre de este año. Hay 5 millones de personas que en lo que va de los primeros 3 meses de Milei, todavía faltan los datos del segundo trimestre, ya se sumergieron en la pobreza. ¿Qué opinión te merece eso y qué pensás que hay que hacer para tratar de ponerle un freno a esta cuestión? Bueno, con muchísimo dolor se habla de esto y se analiza, ¿no? Te sumo ese dato que conocimos hoy de UNICEF que releva que 1 millón de pibes se van a dormir sin cenar. Terrible. Y yo creo que esta es la descripción de un gobierno que en términos de políticas económicas yo defino como un gobierno de la crueldad, un gobierno que lleva adelante medidas que solo son posibles a partir de la profunda indiferencia para con el sufrimiento del prójimo. Entonces, desde un ajuste de un superávit que es trucho, ya lo dijo Cristina, que si dejas de pagar los compromisos que tiene el Estado, no por eso tenés superávit, en algún momento eso se va a convertir en un problema muy tangible. Si el ajuste es en virtud de reducir las jubilaciones o de reducir los salarios, entonces también se perjudica el pueblo. Hoy estamos, de hecho, en estas jornadas en las que se está llevando adelante un paro de docentes universitarios porque no alcanzan con los aumentos salariales que les proponen a alcanzar, valga la redundancia, la inflación. Entonces, una situación económica que además de los recortes a comedores, de además un montón de medidas concretas que hablan de la indiferencia de este gobierno para con el sufrimiento de su pueblo, bueno, se enmarcan en un plan económico que es de transferencia de los recursos a los sectores más postergados, más pudientes, porque mientras pasa todo esto, aumento de la pobreza, pibes que se van a dormir sin cenar, bueno, los grandes sectores más poderosos de este país se llenan los bolsillos con los negocios que, por ejemplo, les propone, no sé, el RIGI, ¿no? Que plantea fabulosas exenciones impositivas, ¿para qué? ¿Para las pymes? ¿Para los monotributistas? ¿Para los emprendedores? No, para las inversiones más grandes que se vengan a hacer en este país. Entonces, la verdad es que la ecuación es de ajuste a los que menos tienen y de beneficio para los sectores más pudientes. Es un plan que viene desarrollándose en la Argentina hace 3 gobiernos. Es el gobierno de Mauricio Macri primero, el tercer gobierno, ¿no? El gobierno de Alberto Fernández después y el gobierno de Javier Milei finalmente, ¿no? Algo salió muy mal para el campo nacional y popular. Y sí,
La justicia es la justicia que vemos. Sí, el poder de los medios hegemónicos es el poder de los medios hegemónicos que vemos. Y si el poder de las empresas, de poner presidentes que trabajen para las empresas y no para la sociedad, es tan grande, bien sería necesario que formuláramos una autocrítica, que pensáramos qué salió mal de todo este plan. Cómo cuando se tuvo la suma del poder público con 3 gobiernos consecutivos no pudo cambiarse un esquema de cosas que derivan lo que pasó, salvo que creamos que las circunstancias llueven y que no son producto del accionar humano, ¿no? Mira, yo creo que en este relato que vos hacés de los 4 años de gobierno de Mauricio Macri y la frustración que representaron para el pueblo argentino, y los 4 años de gobierno del Frente de Todos, que también conllevaron una frustración en tanto no satisfizo las expectativas que habíamos propuesto, ¿no? De hecho, la pérdida de no poder mejorar el poder adquisitivo, el salario real, es la deuda que más le duele a un gobierno que se pretendía peronista, ¿no? Pero la deuda. Y yo creo que nosotros tenemos hace muy poco una experiencia que fue enriquecedora, de ampliación de derechos y de mejora de las condiciones materiales de vida. Cristina terminó su gobierno en 2015 con el salario en dólares más alto de la región, con la la cobertura previsional más alta de la región. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es profundizar la organización, volver a representar más. Y eso creo que se hace siendo más leales a lo que somos. Yo creo que nos diluimos en estos últimos 4 años creyendo que la unidad reemplazaba el contenido político. Y esa unidad que algunos nos proponían, que era una unidad, decían, hasta que duela, terminó doliéndole a la gente. Porque yo creo que nosotros, en pos de no afrontar nunca ninguna batalla, y esto lo hablo en primera persona del plural, pero estoy pensando concretamente en cómo Alberto Fernández llevó adelante la conducción del Poder Ejecutivo, por no afrontar los conflictos que hay que afrontar para distribuir la riqueza, terminamos no mejorándole la vida al pueblo que nos había votado. Entonces, mi experiencia como militante política de 33 años es que hay que hacer más kirchnerismo, que hay que volver a gobernar, pero hay que volver a gobernar con el modelo que hicieron Néstor y Cristina, que era de profundización, que era de jugársela, de tomar las decisiones que haya que tomar. Y yo creo que también por eso a Cristina la persiguen y por eso la quisieron matar. Claro, ella lo dijo en uno de sus discursos: no vaya a ser que venga alguien y se anime de vuelta a pagarle al fondo y decirle, bueno, ahora andate, a recuperar aerolíneas, a recuperar YPF, a invertir para el desarrollo del país en mirada de distribución de la riqueza. Yo creo que eso también para nosotros y nosotras, en estos 4 años, que el otro día Mayra Mendoza decía en palabras que para mí son clarísimas, que es que Alberto traicionó a una militancia, traicionó a Cristina, que lo había elegido para el rol de presidente de la nación, y traicionó a un pueblo que lo había elegido, y para nosotros y nosotras esa traición se configuró en no haber tomado las decisiones que había que tomar. Entonces yo creo que... De contrato electoral, ¿no? De plataforma electoral, la reforma judicial, bueno, todas las cosas que queríamos hacer, que el fondo, que la deuda del fondo fuese ilegítima y que entonces la pagaran las que lo fugaron, bueno, cosas que habían propuesto desde el Frente de Todos, desde su plataforma electoral en el 19, ¿no? Yo creo que hay que ser más leales a nuestra identidad, porque eso es ser más leales al propio pueblo. Entonces... Sí. Una última pregunta por mi parte. Yo personalmente estoy un poquito cansado de cuando se le endilga a la expresidenta el dedo, ¿no? Como si hubiera sido realmente solamente ella la que tomó la decisión encerrada sola. Digo, como si no se tiene en cuenta el contexto. ¿Qué opinás vos cuando escuchás esa cuestión de echarle la culpa a una mujer? De que eligió mal, ¿no? De que ella elige mal, o que ungirlo candidato para después transformarlo en presidente, como que ella le pifia en ese sentido. Todo el tiempo se lo achacan desde hace bastante tiempo. Bueno, elegiste vos, y vos decís, el 48% que lo votó, tu voto no vale, Polimeni. No, yo creo que precisamente los sectores que le endilgan eso a Cristina son los mismos que quieren elegir, ¿no? Que quieren ser ellos el dedo. Que cuando el dedo los toca a ellos, el dedo no les molesta, digamos. Para mí es un discurso muy contradictorio, que son los mismos, además, que por momentos piden que Cristina no sea la que define, pero cuando Cristina está, la quieren responsabilizar de todo. Entonces se tienen que poner de acuerdo en cuál es el rol que creen que tiene Cristina. ¿Cuál es el reclamo que tienen que hacer? Igual yo no sé si fue Cristina, el dedo de Cristina, Fuente Ovejuna, a todos, pero en la selección de Scioli, de Alberto Fernández y de Massa como candidatos a presidencia de la Nación por el campo nacional y popular,
hay algo que después de transcurrir los procesos históricos nos chirria, nos hace ruido. Bueno, nos guste o no nos guste, es así. Cristina dijo claramente que para las elecciones del año pasado, si hubiese habido una PASO, nuestro candidato y su candidato era Guado. Claro. Y que en todo caso hubo una decisión del peronismo de que no tenía que haber internas, cosa que ella expresó que compartía, y que en ese sentido se construyó un candidato de unidad. Sí, a mí me gustaba y me gusta más Guado de Pedro, me representa mejor, se parece mucho más a lo que yo creo que tiene que ser un dirigente político. Quizás, de nuevo, hay que ser también todos, insistir y construir desde un lugar de lealtad e identidad que muchos nos invitan muchas veces a abandonar. Ojalá que sí. Hemos terminado la nota. Hemos terminado. La secretaria general de la Cámpora es Lucía Cámpora. Así es. Como los delanteros de Racing eran Milito. Me agarraste al principio. Y Cámpora. Me descolocaste, pero estuvo muy bueno. No, dimos una vueltita, ¿no? Gracias, Lu, por venir. Está muy bien. Afuera los diputados y aguanten los buenos apellidos. Exactamente. Y bienaventurados los que están en el fondo del pozo, porque solo les queda emerger, dice una canción de Joan Manuel Serrat. Gracias. Bueno, gracias a ustedes y mañana mucha fuerza a todos y todas para acompañar a Cristina. Sé que hay además muchos compañeros y compañeras que la van a querer ir a saludar ahí a la puerta del Patria para cuando ella vuelva a declarar. Así que ahí también están convocando, ¿no? A ir al Patria a acompañarla. Y muchos compañeros sí que le queremos expresar nuestro amor, nuestro cariño. Vamos a esperarla ahí para cuando vuelva de declarar. Ahí nos vemos. Muchas gracias. A ustedes. Gracias, Lu. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. No a la intervención de la Universidad de las Madres.